El ejército blanco retrocede el caballo que estaba atacado por el peón. El ejército negro avanza los peones. Y el ejército verde mueve la dama. El ejército negro hace su ataque de peones. El ejército verde retrocede el caballo. Y el ejército rojo va a hacer un movimiento de peón que favorece la entrada del caballo a la casilla E9 para lo que estaba puesto ahí. Atacando a la torre de D11 y al alfil de C10, poniendo en una situación comprometida al ejército rojo. Finalmente el ejército rojo opta por comer el caballo de E9 y con la torre, que a su vez es comida por el peón. El ejército verde tiene la diagonal blanca del alfil blanco inutilizada. El ejército blanco tiene las piezas situadas de forma poco efectiva. Ahora libera la torre. Las negras atacan al alfil de H9, las rojas, y se defienden colocándose en E10. El ejército verde continúa con movimiento para gastar poco tiempo. El ejército rojo ataca al peón negro. El peón negro va a ser defendido por el alfil negro, lo que coloca a la dama roja en la casilla B9, que puede ser atacada por el alfil blanco-verde. El ejército blanco ataca al ejército rojo. Este a su vez puede adelantar el peón. Puesto que tiene ya un ataque de negras, el ejército negro defiende el alfil negro. Y el ejército verde continúa con movimientos de ganar tiempo. El ejército blanco vuelve a atacar un peón del ejército rojo. Este se defiende quitando el rey de la línea de la torre. El ejército negro cambia la posición de la diagonal del ejército blanco para atacar, o sea, de la diagonal blanca del alfil negro. Y el ejército rojo se prepara para atacar al alfil negro. El ejército negro continúa con su avance de peones para atacar al ejército rojo. El ejército verde en ningún momento va a atacar al ejército negro y adopta una actitud pasiva. En este momento ha sacado el alfil blanco para atacar a la dama blanca y el ejército blanco opta por enfrentar los peones. El ejército rojo ataca al alfil negro y este lo defiende situándolo en G7. El ejército verde tiene la oportunidad de atacar a la dama roja con la diagonal blanca y lo hace.
El ejército blanco puede comer el peón, pero no lo hace. Decide colocar la torre y alinearla para atacar a las rojas. El ejército negro ataca al peón de E12 rojo. Y el ejército verde enfrenta a los peones, con lo cual el ejército blanco y verde quedan con peones enfrentados. El ejército rojo defiende el ataque del peón E12 y el ejército negro retoma su ataque defendiendo tanto los peones y el alfil de casilla blanca. Nuevamente el ejército rojo va a atacar al alfil negro en G7, con lo cual solo puede retroceder a H6 para seguir defendiendo el peón, con lo cual queda expuesto a un posible ataque del ejército rojo con el peón en I5. Ataque que no se produce por la actitud pasiva del ejército verde. El ejército blanco hacen jugadas que ni atacan ni defienden, solamente ganan tiempo. Bueno, defienden en cierto modo. Al quitar el caballo, la amenaza, vuelve el alfil a su posición. El ejército verde alinea dama y alfil en diagonal blanca. El ejército negro sitúa su alfil en una posición, el ejército blanco en una posición poco conveniente, sin defensa en este momento. Bueno, no tiene la El ejército negro adelanta y ataca al ejército rojo nuevamente con el peón. El ejército verde ataca a la torre de D2 y elimina la amenaza pasándola a C2. El ejército rojo come el peón y el alfil. El ejército negro responde comiendo con alfil. El ejército verde vuelve con su caballo y el ejército blanco hace un movimiento equivocado con su caballo y lo coloca en E6. Está atacado por el alfil negro y el alfil verde. El negro retira su alfil para que el verde se lo pueda comer. A su vez, el alfil verde va a atacar a la torre de K12, lo que aprovecha el rojo para volver a atacar al alfil negro de G7. Ante el doble ataque, el ejército negro opta por retirar la torre a J11 y cambiar el alfil por caballo. El ejército verde a su vez alinea la diagonal blanca y el ejército blanco libera las torres para poder atacar al ejército rojo. En este momento los dos peones negros de G7 y de E9 no tienen defensa.
lo cual aprovecha el ejército rojo para atacar al peón de E9 y a su vez atacar al peón de G7 y de G11, con lo cual la dama tiene que ocupar la posición de K11 para proteger a ambos peones. El ejército verde decide atacar al ejército rojo, que está en estos momentos atacando al ejército negro. El ejército blanco, que había alineado las torres, decide atacar también, con lo cual están en una posición de posible jaque con la blanca. Y para eso el ejército rojo aparta al rey. Las negras deciden adelantar el peón y seguir atacando a las rojas. Las verdes, al no tener ya el alfil clavado, deciden continuar el ataque con la dama en B9. Y el ejército blanco refuerza su columna D. El ejército rojo opta por un movimiento defensivo con la reina en C11. El ejército negro va a comer el peón de E10, atacando al caballo. Produciéndose un asedio total al ejército rojo. El ejército verde hace un movimiento para ganar tiempo en espera de qué hacen los demás jugadores. El ejército blanco va a hacer lo mismo, un movimiento de espera para situarse. Ahora el ejército rojo, con el movimiento que va a hacer, puede comerse el alfil verde, ya que ya no tiene clavado el rey. El ejército negro intenta liberar la columna 10 para poder atacar con la torre. Y el ejército verde, al ver que pierde el alfil, lo cambia. El ejército rojo hace un movimiento defensivo evitando el mate de la combinación de los dos ejércitos. El ejército negro come con el peón, el caballo rojo. Bueno, libera la torre primero. Y defiende el peón central. El ejército verde abandona su alfil y el ejército blanco decide dar jaque. El negro responde eliminando al alfil de B11 y el ejército negro come el caballo por fin.
ejército blanco retoma su posición. El ejército negro había perdido la posición con el ataque de la dama y la torre y la refuerza con la torre. El ejército verde sigue a la expectativa y el ejército blanco pasa al ataque. Situando su dama. El ejército rojo cambia torre